Aquí estamos por tu bienestar. Aquí estamos para hacerlo todo por ti. Tu salud es la razón que nos hace vibrar. No hay esfuerzo que por ti no podamos cumplir. San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Vamos a abordar el tema entonces de la fibrilación auricular. Lo primero, la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente en el ser humano. Más o menos en la población general está presente hasta en un 2%, o si son mayores de 20 años llega a ser hasta un 3% de la población general, lo que quiere decir que aquí y las personas que nos escuchan afuera, en el otro salón hay unas 300 personas, o sea que por lo menos 3 de nosotros podríamos estar sufriendo de una fibrilación auricular. Esta es la guía, la última guía de fibrilación auricular, por si la quieren consultar en más detalle. En la medida en que envejecemos, aumenta la frecuencia de la enfermedad o la incidencia de la enfermedad, de tal manera que cuando en los mayores de 75 años, hasta en algunas series hasta el 17% de estos ancianos pueden estar sufriendo una fibrilación auricular. Es un poquito más frecuente en los hombres y incluso a veces se puede encontrar hasta en los fetos, en los lactantes y en los niños, así que ojo ustedes que auscultan bebés todos los días con esos ruidos arrítmicos en los bebés, también pueden tener fibrilación auricular y puede ser una manifestación de una cardiopatía congénita, entonces hay que ser cuidadosos. El problema de la fibrilación es que también aumenta hasta 5 veces el riesgo de uno sufrir un evento cerebrovascular embólico, y esos eventos cerebrovasculares así producidos son peores que los de otras etiologías. El otro problemita es que es una arritmia que llamamos silenciosa, es decir, solamente de 3 pacientes que la sufren, 1 siente algo por allá. Los otros 2 no sienten absolutamente nada, a pesar de tener una fibrilación auricular cuya respuesta ventricular no está controlada. Estas personas tienen el doble de riesgo de morirse y ese doble de riesgo se aumenta al riesgo de base que puedan tener por otra enfermedad. Las causas básicamente son, esta arritmia se produce en corazones enfermos por algún motivo, porque ya tienen una enfermedad coronaria, porque son hipertensos, tienen cardiopatías congénitas, el abuso del alcohol, o sea que esa cervecita por las tardes, todos los días, en el predispuesto puede acabar en una inducción de una arritmia de estas, por ejemplo, o puede ser idiopática. ¿Por qué consulta un paciente con fibrilación auricular? Él les puede consultar por nada, es que tuve una gripa y me siento muy mal y eso no tiene nada que ver con la fibrilación, pero ustedes al auscultarlo súper bien van a encontrar que su corazón está arrítmico. Así van a encontrar a la mayoría, vienen por otra causa, consultar por algún otro problema y ustedes en su examen físico juicioso encuentran que su corazón está arrítmico. Así va a estar la mayoría. Otros con buena suerte van a estar, yo vengo porque tengo palpitaciones, otros vienen porque me estoy cansando muy fácil, ya yo camino una cuadra y me canso más fácil que antes, otros van a venir porque me dan unos mareos o incluso presíncope o síncope, otros van a venir más raros porque tienen poliuria y a veces eso es por el momento en que el corazón está en taquicardia, la aurícula libera péptidos natriuréticos y eso puede inducir pues la eliminación. Otros pacientes les van a llegar a urgencias es simplemente con un evento cerebrovascular isquémico. O sea que en todo el que les llegue a ustedes con un evento cerebrovascular isquémico, de inmediato ustedes van a pensar en fibrilación auricular como etiología y le deben tomar un electrocardiograma, aunque la persona no se queje de sufrir del corazón ni de absolutamente nada en el pecho. Lo otro, también pueden venir por isquemias cerebrales transitorias, pueden venir también por los síntomas de la enfermedad de base que tienen, pues tengo falla cardíaca y vengo descompensado, tengo un soplo en el corazón y además de eso vengo descompensado. Al examen físico, ¿qué le vamos a encontrar? Por supuesto, los vamos a encontrar taquicárdicos, ya lo decían, una frecuencia cardíaca mayor de 100, aunque a veces uno los puede encontrar con menos.
Los ruidos cardíacos son arrítmicos, hay un déficit de pulso y ojo, aquí vamos a un punto fundamental. Los pacientes con fibrilación auricular, o sea, el déficit de pulso se refiere, es que si ustedes recuerdan, como vamos a ver ahorita en una imagen, pero por lo menos les adelanto, es que los volúmenes latido, los volúmenes que el corazón en fibrilación auricular, esos volúmenes latido que envía con cada impulso cardíaco es de distinto tamaño. Por eso, si usted toma el pulso radial, de pronto no siente esa onda de pulso, sino en algunas ocasiones, entonces usted cree que tiene 80 de pulso, pero si usted ausculta el corazón, va a encontrar que aquí le palpas 80 de pulso, pero realmente él tiene 110, si lo haces por auscultación. Primera conclusión grande, en un paciente con fibrilación auricular, el verdadero pulso lo tiene es la auscultación cardíaca. No se confíen del Dynamap, no se confíen del oxímetro, de la pulsoxometría, no se confíen de sus dedos. ¿Cómo se define la fibrilación auricular? Son dos cosas con las que cumple. Primero, el RR es variable. Como ustedes ven aquí, perdón, el RR es irregular. Estoy esperando que aparezca ahí. El RR, la distancia de una RA a la otra, es completamente distinta. Acuérdese que el corazón durante este tiempo está haciendo su diástole y mientras él va pasando de una R a la otra, está haciendo la diástole, por lo tanto, si esa distancia entre una R y la otra es más pequeña o más larga, pues me va a dar una diástole de distinto tamaño y por ende un volumen latido posterior distinto, que era lo que les hablaba del déficit de pulso. No debe haber ausencia de ondas P, puede ser ausencia de ondas P o por el contrario ondas P dudosas o indiferenciadas. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes en toda la mañana han visto la onda P y la han visto en su vida. Ven que la onda P y las ondas del electrocardiograma son finalmente como el rostro de una persona. La onda P de una persona es siempre así como la ven. Por lo tanto, si usted dice esa rayita ahí, eso no sé si es una P, ¿qué es eso? Entonces está frente a una onda P no diferenciada, ojo, que pudiera estar cumpliendo con este criterio. Entonces, marca registrada de la fibrilación auricular, RR variable. Cada vez que en cardiología escuchamos un corazón arrítmico o que vemos un electrocardiograma con un RR variable, decimos fibrilación auricular hasta que se demuestre lo contrario y yo quiero que ustedes se lleven ese segundo mensaje. Fibrilación o flutter. Esto engaña. Más adelante le muestro otra diapositiva. Ustedes ven ahí, lo único que es claro es el RR variable. Listo. Aunque a veces pueden existir flutters con una conducción variable, pero yo les paso al siguiente ejemplo, después volvemos sobre eso. Aquí tenemos una fibrilación auricular, otro fenómeno que puede ocurrir es el fenómeno de Ashman o de aberrancia, es que aquí viene este impulso, luego sigue este y encuentra todavía un poquito lento para reaccionar el sistema de conducción, entonces la energía sí se conduce, pero más lento y lo que genera un complejo ancho, como lo vemos aquí. Eso se llama un fenómeno de aberrancia, eso pues no, eso es una cosa que sepan por cultura general, tranquilos. La fibrilación auricular, dependiendo donde uno mire las ondas, te puedes confundir. Si ustedes ven B1 ahí en la gráfica, en la parte superior, ustedes dicen eso es un flutter, pero resulta que esto es un electrocardiograma de 3 canales, entonces quiere decir que esta onda es esta misma y es esta misma y así sucesivamente, por lo tanto lo que ves aquí debe ser lo mismo de arriba, eso es lo que significan los 3 canales, esas 3 líneas. Por lo tanto, ustedes ven que arriba puede que aparezca un flutter, pero realmente no lo es porque acá abajo debería, si fuese un flutter, como explicaba el doctor Miranda, debería verse claramente en esta y debería verse claramente en esta, pero no es así. Este fenómeno ocurre sobre todo en B1. El B1 es el corchadero de los residentes porque siempre llegan y dicen flutter y no ven las otras derivaciones y eso es de las primeras cosas que aprenden a diferenciar muy bien, así que tengan cuidado con ese detalle.
Miren que el RR es variable, como habíamos dicho, y las ondas de Flutter que ustedes vieron con el doctor Miranda son unas ondas simétricas, bonitas, bien dibujadas, son olas de mar, etcétera. En cambio aquí miren que esto es un desorden ahí, esa línea de base. Aquí tenemos otro detalle, miren que aquí ustedes tienen un paciente que tiene un RR variable, pero tiene ausencia de onda P. Miren que aquí no veo ninguna línea isodifásica temblorosa. Entonces mire que aquí tenemos un RR irregular, pero no hay onda P. Usted busca una onda P ahí y no la ve por ninguna parte. También cumple la definición, tiene una fibrilación auricular y en este caso hay ausencia de las ondas P. En este caso ustedes lo ven así rápidamente y dicen esto es una taquicardia supraventricular o una taquicardia de complejos estrechos. No lo es. Cuando un paciente con fibrilación auricular, la respuesta del ventrículo es muy alta, ocurre una especie de ilusión óptica, o si usted lo ve rápido, ve que eso pareciera ser unas RR regulares, pero si usted mira con más detalle y si lo mide, saca un papelito o saca un caliper, se va a dar cuenta que entre una R y la otra hay realmente es irregular, no es rítmico. Aquí tenemos otro paciente que tiene una fibrilación auricular y ustedes dicen, no, pero aquí sí está, el RR es constante, pero hay otra cosa que llama la atención, va demasiado lento. Entonces a veces vamos a tener un paciente con un bloqueo AB completo y que está a la vez con una fibrilación auricular. Entonces como el nodo, la conducción entre el nodo, las aurículas y los ventrículos está de alguna manera cortada totalmente, entonces no se va a transmitir ese montón de impulsos que genera la aurícula en fibrilación auricular y por eso vamos a tener esta trampita que vemos ahí. Acá está el Flutter, no me voy a detener, solamente mire lo que decía el doctor Miranda, son unas ondas muy bonitas, usted las puede dibujar, seguirlas, eso parece una fotocopia. Listo. A veces el Flutter puede conducir de manera variable, es decir, que aquí hay tres ondas de Flutter y la R, tres ondas de Flutter y la R, aquí dos ondas de Flutter y la R y así. Entonces, también para que lo tengan pendiente. Hay otro fenómeno, otra taquicardia que se llama la taquicardia atrial multifocal, donde usted también va a ver el RR variable, pero en ese R variable usted va a ver que ahí sí hay onda P. Sin embargo, usted dice, pero esas ondas P son como raras, ¿cierto? ¿No les parece? Porque si yo tuviera un electro con esta onda P, todas las R con esta, yo diría, eso es un ritmo sinusal. Sin embargo, veo varias. Eso es una taquicardia atrial multifocal, en amarillo aparece esta ondita, o sea, aparecen varias ondas P, son distintos focos, ¿sí? Por eso es multifocal, distintos focos disparando, estimulando el ritmo cardíaco. Mire, la amarilla aparece aquí, vuelve y aparece acá, vuelve y aparece, y aquí y acá. Sigan la roja, miren la forma, que es como el rostro de una persona, vuelve y aparece nuevamente, ¿cierto? Es decir, el rostro de una persona en términos de que es la misma forma. Ustedes me entienden. Bueno, aquí tenemos un ejemplo sin señalar nada. Miren que uno ve ondas P, uno dice, esto pudiera ser una P, ojo, coja y siga, mire a ver esta onda, a cuál otra se le parece, y así encuentra que la taquicardia multifocal, generalmente un paciente con EPOC se maneja tratando la enfermedad de base. En esto, bueno, entonces en la fibrilación auricular hablamos de patrones, esto también es un poco, son definiciones, se habla de que una fibrilación auricular es de primera vez o de nuevo, cuando uno no sabía que el paciente tenía eso, era la primera vez que le dicen. Se habla de paroxística cuando dura menos de 48 horas, o sea, le dio, la tiene y mañana desapareció y volvió otra vez a ritmo sinusal. Se llama persistente si la fibrilación inicia y se mantiene 7 días o requirió cardioversión antes de esos 7 días. Esto está en los libros para que no se preocupen, están todos los libros. La persistente de larga duración es cuando ya dura más de un año y cuando ya decimos ya lleva más de un año y no vamos a hacer nada frente a ese ritmo, se llama ya una fibrilación auricular permanente. Para evaluarlas clínicamente existe, así como existe la clasificación de Nueva York en falla cardíaca, el NIHA, ¿se acuerdan? Acá también tenemos una clasificación clínica
que nos dice de qué tanto afecta la fibrilación al paciente. Entonces es la clasificación de la Sociedad Europea del Ritmo Cardíaco, de ahí la sigla de ERA. Entonces está de 1 a 4, estos primeros 3, la actividad física de la persona. Miren, lo que me encanta del NIHA y de esta clasificación es que le recuerda a uno que no es la enfermedad en sí, sino que es cómo afecta la vida del paciente, lo que realmente importa. Entonces miren que en los primeros 3, la vida del paciente no está afectada, esa persona está trabajando, dice que siente por ahí unas cositas, pero está trabajando. En esta, cuando es un ERA grave, la vida está afectada. Entonces él dice, yo sí trabajo, pero trabajo mal, siento esa palpitación todo el tiempo, me acuerdo de que tengo corazón todo el día. Y en el ERA 4 ya esa persona dice, no soy capaz de trabajar porque es que hagan algo con esto que estoy sintiendo. El manejo, cuando uno va a tratar un paciente con fibrilación auricular, tiene 2 vertientes de tratamiento que son completamente distintas. Ojo que ahí empieza la confusión. Cuando yo tengo un paciente con fibrilación auricular, entonces tengo 2 áreas en donde yo tengo que tomar decisiones, y esas 2 áreas no tienen que ver una con la otra. La primera es que yo le tengo que aliviar los síntomas al paciente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bien sea controlando la frecuencia cardíaca, es decir, que ese corazoncito no vaya a 120 por minuto, sino que baje a menos velocidad. Eso se llama control de frecuencia. La persona sigue con fibrilación, pero ya no va a estar a 120 por minuto, sino a 80 por minuto. Eso se llama control de frecuencia. Y hay otra cosa que se llama control del ritmo. Control del ritmo es cuando yo no solamente me estoy proponiendo que baje la frecuencia, sino que yo me propongo es sacarlo de la fibrilación y que quede en un ritmo sinusal. ¿Listo? Entonces, ojo, porque a veces en arritmias, en electrofisiología, como ustedes vieron en todo el día de hoy, el lenguaje es muy importante, no es lo mismo la reentrada nodal a la reentrada AB, pues son cositas bobitas, pero que nos enredan y que si no existieran no nos invitarían a dar conferencias. Entonces, ojo con esos 2 términos, control de frecuencia y control de ritmo, son 2 cosas distintas. La segunda tarea es que a ese paciente yo también le tengo que determinar el riesgo embólico para definir si va a necesitar anticoagulación o no. Recuerden que cuando la aurícula está en fibrilación, pues como su nombre lo indica, no se está contrayendo, se está haciendo este movimiento, en vez de hacer este otro movimiento, lo que está haciendo es este movimiento. Por lo tanto, el recorrido de la sangre por el corazón o en la aurícula se puede enlentecer, y acuérdense que nuestro sistema sanguíneo funciona es que si la sangre no está circulando, inmediatamente se disparan los factores de la coagulación y generan microtrombos que van a viajar por la circulación sistémica. Tal vez mis compañeros lo tomaron un poco tangencialmente, yo les quiero recordar, igual que en cualquier otra arritmia cardíaca, o sea, de lo que hemos hablado hoy en todo el día, es fundamental que ustedes entiendan que si el paciente está inestable, y que esa inestabilidad es tener alguna de estas 4 cosas, no las 4 ni 2, con una sola que tenga la persona, hay que cardiovertir. Si le está doliendo el pecho en medio de la taquiarritmia, cualquiera que ella sea, doctor, se me va a romper este pecho, inmediatamente ya saben que así lo demás esté perfecto, hay que cardiovertirlo. Si el paciente está en edema pulmonar, y eso implica que yo lo debo auscultar, si el paciente con taquiarritmia yo lo ausculto y encuentro crépitos, eso no tiene por qué estar ahí. Entonces implica que ese paciente va a entrar en colapso, por lo tanto debo cardiovertir. Si el paciente tiene un deterioro de conciencia, es decir, ustedes ven que es porque el cerebro no le llega buen flujo sanguíneo, entonces va a estar obnubilado, etcétera, ese paciente hay que cardiovertirlo. O si la presión sistólica es menor de 90. Todos estos elementos son signos de bajo gasto cardíaco. Conclusión, si uno tiene signos de bajo gasto cardíaco, lo tienen que cardiovertir. Si el paciente está estable, ahí la cosa sí es distinta. O sea, yo tengo la palpitación, ¿cierto? Le duele el pecho, entonces ellos lo miran a uno y dicen, pues, a ver, sí, un poquito. No, ese no le duele el pecho. Sí, porque esto duele mucho. En edema pulmonar, ¿te sientes asfixiado?
Sí, yo me siento como que me falta aire, ese tampoco, está estable. Deterioro de conciencia, sí, siento como un mareíto, tampoco. El que la presión arterial está en 100, 120, 90, etcétera, y está tranquilo, ustedes lo ven que está caliente, no está frío, sudoroso, ni nada de eso, es un paciente que está estable, entonces manejémoslo estable. ¿Cómo hacemos el control de frecuencia? Estamos hablando en urgencias en este momento. En urgencias lo podemos hacer con metoprolol intravenoso, voy a hablar de medicamentos que están en Colombia, no necesariamente que estén en la guía. Bueno, todos están en la guía, pero voy a hablar de los que están en Colombia y en la guía. Metoprolol, ampollas de 5 miligramos, usted aplica 5 miligramos, no lo diluya, aplíquelo más o menos en 1 minuto y 5 miligramos ahora, en 5 minutos repite otros 5, si no ha logrado bajar la frecuencia y luego repite otros 5. Ese es el uso del metoprolol. Si eso no funciona, usted pudiera tener la opción de utilizar una digoxina. En este caso la digoxina venosa, que existe, se utiliza 10 microgramos por kilo, se diluye en 100 de salino, se coloca, la ampolla es de 0.2, o sea que es de 200 microgramos, cuidado con eso, se diluye en 100 y se pasa en 30 minutos. Si hasta ahí eso no funciona, ojo, probablemente si su paciente sigue mal va a haber que cardiovertirlo. Hay otro mensaje que quiero que anoten por ahí de toda la mañana de hoy, y es: 1. Si yo ante una taquiarritmia, yo tengo taquiarritmia, tengo todas las dudas del mundo y no sé qué voy a hacer, pero veo a ese paciente muy mal, cardioviértalo, punto. Listo. Si resulta que lo veo estable, pero voy a usar medicamentos, si estoy hablando de una, por ejemplo, supraventricular, o yo puedo utilizar las maniobras vagales que explicaba el doctor, no funcionó, entonces aplico la adenosina, no funcionó, tal vez vaya a un metoprolol, no funcionó, y ahí sí cardioversión. Conclusión: cardiovertir a veces es el primer antiarrítmico, y si no es el primero, seguramente es el tercero. Pero no es que entonces no funcionó con metoprolol, entonces voy con digoxina, entonces voy con verapamilo y entonces voy a hacer la necropsia porque ya lo maté. Entonces, ojo con ese mensaje: cardiovertir eléctricamente en unas situaciones de inestabilidad es el primer antiarrítmico, y en los estables seguramente es el tercer antiarrítmico. Si no te funcionan los dos primeros, pilas que seguramente vas a tener que cardiovertir. Por lo tanto, es un capítulo que les queda ahí de tarea. Cuando uno quiere hacer control de, estos medicamentos, tanto el metoprolol no cardiovierte, es decir, no controla ritmo, es decir, no hace que alguien con fibrilación se vuelva sinusal. Él lo que hace es frenar la respuesta ventricular. Lo mismo ocurre en la digoxina. La digoxina sobre todo la vamos a utilizar en pacientes con falla cardíaca. Es decir, un paciente con falla cardíaca, que ustedes sepan, que ojalá es posible que sepan que tiene falla cardíaca, no debemos utilizar metoprolol venoso porque lo vamos a descompensar de la falla. Ahí utilizamos digoxina y a esa dilución que vimos. Si el paciente, y tampoco la digoxina me convierte a nadie a ritmo sinusal, si un paciente que está en fibrilación, usted le aplicó digoxina o metoprolol y salió a ritmo sinusal, fue porque el propio sistema eléctrico del paciente hizo eso, no fue por esos medicamentos. Listo. Y en el control de ritmo, este medicamento sí es capaz, la amiodarona, de convertir a ritmo sinusal, pero en algunas series va con una capacidad de cardiovertir entre el 20% hasta el 60% de las veces en las mejores series, pero este sí podría hacerlo. Miren que aquí primero están los otros medicamentos y luego la amiodarona, porque nosotros no quisiéramos a alguien que llega a urgencias, que no sabemos cuánto hace lleva con esa fibrilación, que yo no sé si está lleno de trombos en la aurícula izquierda y yo no puedo llegar a cardiovertirlo, es decir, a volverlo a un ritmo sinusal, porque pudiera hacer que uno de esos trombos viaje. Entonces, por eso estos medicamentos no son, es decir, en este tipo de pacientes debemos utilizar el metoprolol, la digoxina, etcétera. Pero si tiene falla cardíaca, solamente nos queda digoxina, y si aún así no lo podemos controlar, entonces amiodarona, y gracias a Dios la mayoría de las veces, en general, no pasa nada con respecto al viaje de trombos y cosas de esas. Esta es la dilución de la amiodarona, está en todas partes,
si no la tienen anotada, anótenla, porque a veces en los libros lo que dicen es ponga 5 a 10 miligramos por kilo y uno se empieza a enredar con ese cuento. Esta dosificación es para cualquier adulto, pese 40 kilos o pese 100 kilos. Ahora vamos a evaluar el riesgo embólico. El riesgo embólico se mide a través de una escala que también está en Google, en todas partes, en grafitis, en de todo está esta escala. Así que no se preocupen. Si mi paciente, vamos a mirar a qué se refiere. Yo me lo aprendí como dice aquí, CHA2 DS2 VAS, así me lo aprendí. No sé ustedes. Bien, vamos a ver qué significa cada cosa. Entonces, la C es de cardiac failure, de falla cardíaca, la H es de hipertensión, la A que se acompaña del 2, es decir, que vale 2 puntos esta A, es de, si tengo una edad de 75 años o más, entonces le doy 2 puntos, la D de diabetes, la S de stroke, que stroke tiene también vale 2 puntos, es decir, evento cerebrovascular, o cualquiera de estos. Stroke, aquí para efectos de esta definición, es accidente cerebrovascular, isquemia cerebral transitoria o tromboembolismo. La V es de vascular, cualquiera de estos problemas vasculares como enfermedad arterial periférica, como un infarto de miocardio o como placas ateroscleróticas en la aorta. La S es sexo, en este caso se refiere al sexo femenino. Entonces, si yo tengo alguna de estas letricas le da 1, un punto, si tengo esta me da 2 puntos, esta 1, si tengo esta, perdón, 2 puntos, un punto y un punto. Listo, de esa manera calculamos el riesgo. Vamos a dar tromboprofilaxis, es decir, vamos a anticoagular al paciente que después de aplicarle esta escala resulta que le da mayor o igual a 2, si es un hombre. Si es una mujer, le debe dar, según la guía 2016, le debe dar 3 o más para entonces yo anticoagularla. ¿Listo? Si resulta que es un hombre y le dio 1, en general, ese paciente va a acabar anticoagulado posiblemente, pero a mí me gustaría que esa decisión la tomara el especialista, bien sea desde el internista o de cardiología, porque hay que hacer un balance riesgo-beneficio que no está en el objetivo que ustedes hagan. Si es una mujer y le dio 2, también el especialista debería ser el paciente, pues definir ambulatoriamente, ¿cierto?, si requiere o no esa anticoagulación o preguntar o algo, ¿cierto? O si ustedes tienen la duda y están demasiado asustados, anticoagúlenlos a los 2. ¿Listo? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ahora, ya definí a quién voy a anticoagular, muy fácil. Ahora voy a calcular otra cosa que se llama el riesgo de que ese paciente sangre con los anticoagulantes. Y para eso utilizamos una escala que se llama Hasbled, como Hasblady, una que vive por allá arriba. Entonces la H es de hipertensión, lo mismo, le da 1 punto. La A es de abnormal function, le da función renal anormal, si tiene transaminasas alteradas, funciones hepáticas alteradas, entonces le da, si tiene función renal alterada, 1, si además de eso tiene función hepática alterada, o sea, transaminasas, entonces ahí hay otro punto, sería 2. Si tiene un accidente cerebrovascular, puede ser el mismo con el que viene en este momento, pues eso le da 1. Si ha tenido sangrados, si tiene un INR lábil es la persona que, si le midieran el INR en las últimas semanas, en 5 ocasiones, en el menos del 60% de ellas el INR no estaba en rangos, o es el paciente que el INR le daba, es que ahora viene y le dio 1,6 y después vino y le dio 4, o sea, es un INR que está lábil hacia arriba, hacia abajo. Tiene edad avanzada, si consume fármacos como por ejemplo aspirina o antiinflamatorios no esteroideos, o consume alcohol frecuentemente, eso también le da puntos. Si mi paciente esto le da 3, quiere decir que tiene un alto riesgo de que sangre con los anticoagulantes, pero esto lo utilizamos solo para información para tomar precauciones. ¿Listo? No quiere decir que esté contraindicado darles
anticoagulantes, sino que ya yo sé que estoy frente a un paciente que tiene alto riesgo de sangrado y por lo tanto debo ser más cuidadoso con lo que voy a hacer. Más cuidadoso es, por ejemplo, si yo sé que esta persona vive en una ciudad donde está cerca un centro transfusional, bueno, me quedaría tranquilo. Pero si esta persona vive, por ejemplo, en una vereda a 2 horas en canoa de la vereda más cercana de otro municipio que está a 4 horas de Santa Fe, Antioquia, yo digo, más bien no le doy el anticoagulante porque si sangra por allá se va a morir antes de que llegue a cualquier centro transfusional. Entonces miren que esto es solo como por precaución, para que ustedes digan, tengo que estar pendiente de esta persona sí será juiciosa, esta persona consume licor sin control. Bien. ¿Y con qué anticoagulamos? Por ahora con warfarina. Y ojo con esto porque ha ocurrido hasta en las mejores familias. Si mi paciente con fibrilación auricular ya tiene una válvula mecánica, obviamente es warfarina y no le puedo dar ningún otro anticoagulante. Eso que quede muy claro. Si mi paciente tiene una valvulopatía, la que quiera, pero si específicamente es una estenosis mitral moderada o grave o severa, como dicen el anglicismo, también ese paciente debe ser warfarina. Paciente con fibrilación auricular y ya tiene una estenosis mitral moderada o severa, tiene que ser warfarina el anticoagulante, ningún otro. Ojo con esos 2 puntos, esos 2 no tienen salvación, solo se puede dar warfarina, no se puede dar ningún otro de los anticoagulantes que les voy a mostrar. Y tercero, en general, a todo el mundo le empezamos con warfarina, listo. Pero les quise hacer énfasis en esos 2 puntos iniciales porque a veces la gente interpreta que estos anticoagulantes, que son los que hace 6 años llamábamos nuevos anticoagulantes, no, tranquila señora, usted tiene una válvula mecánica, no, ahora puede tomar dabigatran. No señor, jamás. Ojo, esto no sirve para válvulas mecánicas. Estos son los que llamamos anticoagulantes orales directos. ¿Por qué directos? La warfarina, que es una antagonista de los factores vitamina K dependientes, actúa de una manera indirecta porque actúa sobre esos factores de la coagulación, el 2, 7, 9 y 10, pero estos actúan directamente sobre factores como la trombina, el factor 10A, por eso se les llama anticoagulantes directos. Y antes era lo que llamábamos nuevos anticoagulantes, ya no son nuevos, ya llevan más de 6 años creo y esos son los 3 que existen. El dabigatran se da 2 veces al día, el apixaban también 2 veces, el rivaroxaban se da 1 vez al día. Ojo, aquí nuevamente les escribo, esto es solo aplicable a fibrilación auricular no valvular, es decir, si mi paciente no tiene una válvula mecánica, no tiene estenosis mitral moderada o severa, entonces y le puedo decir, vea, si usted quiere puede usar estos en lugar de warfarina, cuando tiene cómo comprarlo. Cuando no, hay justificación médica, cuando uno tiene problemas con la warfarina de manera recurrente, uno puede justificar la elaboración de un CTC para que le den un anticoagulante de estos que no requiere control de INR ni de nada, simplemente se toman y listo. Me quedan 2 diapositivas, aquí es para mostrarle cultura general. Estos en la auriculilla, ¿se acuerdan que la auriculilla estaba por allá como en la esquina inferior izquierda de la aurícula izquierda? Ambos tienen auriculillas, pero en esta auriculilla izquierda se genera el 90% de los trombos en el paciente con fibrilación auricular. De ahí viajan y generan el evento cerebrovascular. Por eso es que en algunos pacientes en los que tenemos problemas para anticoagularlos con la warfarina, con los anticoagulantes directos, etcétera, una de las opciones es hacer un procedimiento que se llama oclusión de auriculilla, y es que entran por la vena cava, es un cateterismo, donde entran por la vena cava inferior, llegan a la aurícula, atraviesan el septum y acá en la auriculilla depositan esta sombrillita para ocluir la auriculilla, dado que ahí es donde en el 90% de las veces se generan los trombos. Muy bien.
Otra opción que tenemos en fibrilación auricular de tratamiento es en algún tipo de pacientes, que eso no es el objetivo discutirlos acá, eso lo definimos nosotros en la consulta o con electrofisiología, es el paciente en que se le decide hacer ablación, un aislamiento de venas pulmonares. Es muy interesante porque miren, aquí están desembocando en la aurícula izquierda las 4 venas pulmonares, el tejido eléctrico del corazón embriológicamente se extiende un poco hacia allá, hacia adentro de las venas pulmonares, y desde ahí también se generan impulsos que son los que favorecen extrasístoles, que favorecen la generación de fibrilación auricular. Entonces, una cosa que se hace es de nuevo un cateterismo por la misma vía que les mostré, y con crioablación se quema alrededor de las venas, se aíslan cada una de las venas pulmonares, y de esa manera en los pacientes con, por ejemplo, fibrilación atrial paroxística, con un corazón relativamente estructuralmente sano, esto puede alargar su tiempo de ritmo sinusal y disminuir los paroxismos de fibrilación auricular. Otras opciones extremas en el tratamiento de la fibrilación auricular es que cuando no hemos podido con los antiarrítmicos controlar para nada la respuesta ventricular, entonces, y no es candidato el paciente al procedimiento anterior porque tiene un corazón bastante enfermo, una opción es entrar lo mismo, vena cava inferior, con un catéter quemar el haz de His y producirle un bloqueo AB para que los impulsos de la aurícula que no hemos podido controlar con los medicamentos no pasen al ventrículo. Entonces este paciente obviamente queda con un bloqueo AB completo y por lo tanto en el mismo procedimiento se le pone un marcapasos. O muchas veces primero se le pone el marcapaso y en un evento posterior se le hace la ablación. Esto es lo que tenía para contarles. San Vicente Fundación.